Francisco Schneiderwin, hacedor de vinos de la ciudad de Rosario. Un gusto que esté en el programa. Gracias por la invitación. Para mí, siempre que se pueda hablar de vinos es un honor. El vino une es un lema de una campaña que busca difundir el vino, que es nuestra bebida nacional, que es un alimento también. Así que toda charla sobre vino para mí es apasionante y bienvenida. Gracias. El vino también como cuestión social, ¿no? Porque Claro. muchos piensan o se pensaba, ¿no? Siempre que el vino era más, o sea, ingerir la bebida Ujú. directamente, pero también implica una cuestión cultural, una cuestión social, ¿no? De reunirse. Sin dudas, bueno, yo lo que más disfruto del vino es el aspecto cultural. La historia de un inmigrante que vino al país, la historia de un peón que con su fuerza forjó un viñedo y luego una bodega y todo un proyecto. Y todo eso pensado para el objetivo de ser compartido, como decís vos, ¿no? La mesa es el lugar inherente del vino. Fíjate que otras bebidas uno las piensa en soledad. Claro. Por ahí un whisky, una bebida blanca, uno la disfruta en soledad, un cóctel también en una barra, en otro contexto, la cerveza para muy afuera de la casa, digamos, pero el vino está en la mesa. El lugar del vino naturalmente es la mesa, la gastronomía, y por eso también, como te decía, es un alimento, ¿no? Y por eso tiene tanta fuerza cultural entre nosotros y bueno, y en casi todas partes del mundo, ¿no? Hay un lugar donde el vino está presente. Ahora, múltiples facetas Ujú. tenés, ¿no? Hacedor de vinos, difusor, un Claro. poco periodista también, de Así todo. es. Sí, bueno, una cosa lleva a la otra, ¿no? Si yo no hubiera empezado a difundir el vino hace más de 10 años con un programa de radio que luego fue generando otros aportes en medios gráficos, después hace ya 7 8 años el espacio en televisión abierta y demás, no hubiera hecho los vínculos maravillosos que me dio el vino y no se me hubiera ocurrido hacer vino, que se me ocurrió sencillamente con la idea de aprender Claro. para poder contarlo. O sea, si yo no fuera un comunicador, quizás no sería hoy un productor. Después, bueno, el bichito picó y derivó en una idea de hacer una determinada cantidad para descubrir cómo era el proceso, a un proyecto que hoy tiene 4 marcas, que busca crecer, que busca estabilizarse, por supuesto, porque emprender en economías tan cambiantes como es la de nuestro país, más allá de que nosotros estemos muy acostumbrados, no es sencillo, no es normal, ¿no? Que uno día a día tenga que cambiar las planificaciones, los costos, los precios y demás, porque va mutando todo y bueno, es parte de la gimnasia del emprendedor. Pero como te digo, si yo no hubiera sido un comunicador apasionado por llevarle el vino a la gente, no hubiera llegado, creo, a hacer vino como lo estoy haciendo hoy, ¿no? Y ahora, ¿por qué hacer vino justamente? No, pregunto y pienso Ujú. en voz alta. ¿Era porque te interesaba estar del otro lado, saber lo que se sentía, ¿no? Hacer vinos? Porque una Sí, cosa es comentarlos, claro. una cosa es hablar, pero otra cosa Sí. debe ser estar del otro lado del Sí, a mostrador. mí nunca, o sea, viste que hay distintos lugares en toda actividad. La crítica nunca fue un lugar que me gustara, nunca me posicioné como crítico de vino, sino como difusor, como comunicador, como acercador de esta cultura a la gente. Después de más de 10 años de hacer eso, yo decido o entiendo que hay cosas que no las tengo del todo claras, que las quiero aprender, y no hay mejor manera que meter manos a la obra, ¿no? No hay mejor manera eh, para querer algo uno tiene que conocerlo, ¿no? Y si uno no lo conoce desde el día a día, desde ir a buscar la uva al viñedo, desde hacer los trabajos diarios en la bodega y demás, es muy difícil que llegue a comprenderlo bien para poder quererlo bien. Y después también tiene que ver con el perfil de el que comunica el vino, es un consumidor apasionado por el vino también, le gusta probar cosas distintas. Entonces, para mí, y lo digo siempre que puedo, eh, nosotros en el proyecto mío que se llama Contento Wines, la búsqueda es hacer vinos distintos y preferentemente cuando podemos, dadas las circunstancias, vinos únicos. La mayoría lo son, algunos son un poco más normales, entre comillas, digamos, pero la mayoría de los vinos son vinos únicos, realmente únicos, de partidas limitadas, de combinaciones o de vinificaciones que otros proyectos no utilizan. Entonces, para mí hacer esos vinos es una manera de ser coherente Claro. con lo que yo pienso, ¿no? Con lo que yo siento. A mí me gustan esos vinos. Yo quiero que haya más vinos de esos en el mercado. Esa es la lógica también, ¿no? Entonces, para aprender, sí, claro, para poder compartir lo que uno aprende y contarlo en primera persona, pero también es una manera de ser coherente, ¿no? Si yo quiero que algo prospere, que algo que hoy es una minoría, como son los vinos distintos, pero las 4 marcas que tenemos son Confuso, Conjunto, Contento, y la última que apareció,
como una manera de homenajear a los invisibles, ¿no? A los negados, se llama precisamente Verdaderos Invisibles. Y Verdaderos Invisibles, que es un título de una... Parece un título para una banda de rock. No, bueno, también, ¿por qué no? Pero es un título de una de las partecitas del libro del vino argentino que escribió Felipe Piña, el historiador, donde habla de todas esas personas que no figuraban en ningún censo, que siempre se consideraba, por tradición cultural y conveniencia también, al patriarca de la familia como la unidad y el que figuraba en los censos como mano de obra de la industria vitivinícola, cuando en realidad trabajaban como mínimo la mujer y sus hijos. Entonces, cuando uno veía los censos de ciertas épocas y decía que había 100.000 trabajadores vitivinícolas, en realidad eran 400.000, ¿no? Porque no se consideraba ni a la mujer ni a los niños, por lo general, que hoy todavía siguen siendo como de alguna manera esos invisibles. Entonces yo decido, y surge cuando estaba leyendo ese libro, en uno de los tantos viajes a Mendoza, darle un homenaje, ¿no? Un sentido a esos héroes anónimos, ¿no? que muchas veces son desconocidos, ¿no? y ninguneados también, en este vino que se llama Verdaderos Invisibles, que está hecho con variedades criollas, que son más nuestras que el Malbec, ¿sí? Porque el Malbec es una cepa francesa, nuestra cepa emblema es una cepa europea, y no es casual, ¿no? Por todo lo que nosotros admiramos e imitamos y pretendemos emular a Europa, cuando en realidad somos criollos, somos gente que había acá, con gente que fue bajando de barcos y todo esa mistura absoluta, claro, bueno, esas variedades criollas, que son varias, y que también fueron ninguneadas durante mucho tiempo, hoy están volviendo a revitalizarse, ojalá siga ese camino, ojalá el INB acompañe considerándolas como cepas viníferas, porque en algunos casos muchas de ellas no son consideradas ni siquiera como tales, sino son como uvas de mesa u otras variedades. Y con esas variedades criollas es que yo trato de elaborar este Verdaderos Invisibles, que es un homenaje a los que no se ven, pero que hacen que las cosas sucedan, ¿no? Claro. Ahora, ¿no? Pensando como emprendedor, sí. ¿Cómo está la relación entre inversión y ganancia, ¿no? ¿Cómo pensás vos cuando emprendés este tipo de cosas? Mirá, ¿No? Porque se te debe pasar por la sí, cabeza. todo el tiempo y día a día y minuto a minuto, porque obviamente es distinto cuando uno hace un proyecto como inversión o comercial, cuando uno lo hace con un sentido de pertenencia absoluta. Emprender es difícil en nuestro país, ¿no? No es imposible, por supuesto, porque la pasión es lo que nos moviliza a todo emprendedor y lo que hace que las cosas sucedan luego también. Y el vino es primero, el vino es para optimistas, esto lo dice un amigo que hace vino, el vino es para optimistas, sin duda. Y el vino es un modo de vida, esto casi todas las personas que están en el vino te lo dicen. Hay gente que ha hecho fortunas y hay gente que ha perdido fortunas y hay gente que vive al día o endeudado, pero tiene este modo de vida del vino, que es viajar, que es compartir, que es conocer, que es dar y recibir. Entonces esa es la verdadera paga. Yo con que el proyecto sea sustentable me doy por hecho. Ha crecido, lo hemos ido sosteniendo, estamos en algunos lugares donde queremos que el vino esté, donde la gente esté orgullosa de mostrar alguna de nuestras botellas cuando alguien viene a comer o cuando viene a comprar un vino. Así que con eso yo me doy por bien pagado, ¿no? Con la sustentabilidad del proyecto, con el crecimiento auténtico, genuino, ¿no? Honesto, no inflado por una cosa o una inversión externa o capitales que no sabes a veces de dónde vienen o demás, sino que es un proyecto personal, en consecuencia familiar, ¿no? Pero autosustentado y que me paga con un montón de alegrías, ¿no? Cada vez que alguien prueba un vino y abre los ojos y dice, che, mirá qué interesante esto, yo me considero millonario, ¿no? En esa circunstancia. Y esas cosas tienen el valor de lo que no se compra, ¿no?